Bueno, primero que todo, un gusto saludarlos, tener la oportunidad de ver a algunas personas que conozco hace bastante tiempo, años, no vamos a decir cuántos para no sacar cálculos, ¿ya? Porque eso es como medio incómodo. Vamos a decir hace un tiempo adecuado, ¿correcto? La temática que vamos a compartir el día de hoy toma... primero vamos a pasar un video que ustedes ya lo vieron, lo vamos a compartir, que habla sobre nuestra peregrinación del año. Algunos cristianos a mí me preguntan por qué nosotros peregrinamos o vamos a Jerusalén, vamos a Israel o a Tierra Santa. Me dicen, pero ¿por qué no vamos a otro lado? ¿Por qué no peregrinar, no sé, a Nueva York, a París? Bueno, ahí hay que hacer el quita a los ratones hoy día. Les paso el dato, si quieren ir. Alguien dice, ¿y por qué no peregrinamos a Roma? Alguien más religioso. ¿Por qué vamos al Muro de los Lamentos? Me dicen. Sí, en inglés, bueno, en español nosotros lo llamamos Muro de los Lamentos, en inglés es Western Wall, es como el muro oeste. Algunos me dicen, pero ¿por qué mejor no vamos al Western Mall de Miami? Con un muro de ofertas para escoger. Miren, la Biblia usa un término muy interesante y ese término es subir a Jerusalén. Y para los que leen la Biblia de aquí, que yo sé que son todos ustedes, se han encontrado con ese término muchas veces. Subir a Jerusalén literalmente es subir. Si nosotros tuviéramos un mapa acá, que no lo podría haber incluido, pero para los que hicieron, no me acuerdo en qué curso exactamente está, creo que en el curso avanzado del 1 al 2, cuando uno estudia geografía bíblica, ¿recuerdan? Y uno estudia las tres partes, que está la zona montañosa, el valle del Jordán, que está abajo, la llanura del Mediterráneo y el mar, Jerusalén. Y toda la historia de la Biblia, hay un término que aparece muchas veces mencionado en la Escritura que se llama los montes de Israel. ¿Lo has escuchado? Porque la zona montañosa que está entre el río Jordán y la llanura costera, toda la historia de la Biblia, todo, absolutamente todo, excepto a los pasajes del Nuevo Testamento que ya están los misioneros haciendo, Pablo haciendo misión en el extranjero, todo ocurre en esa zona montañosa. ¿Se acuerda de esa canción muy buena que dice que el Dios de los montes también es el Dios de los valles? Porque los paganos pensaban que como Israel vivía en las montañas, el Dios de Israel era el Dios de los montes. Entonces Dios mismo tiene que aclararle a su pueblo
que ese es un cuento, porque Dios es tanto de los montes como es Dios de los valles, porque el pueblo de Israel estaba reducido en esa zona montañosa. Jerusalén se encuentra dentro de esta zona montañosa, por lo tanto, cuando se habla de subir a Jerusalén, literalmente es subir. Pero no solamente tiene un sentido físico, sino que también transmite un sentido espiritual. De ahí que nosotros usamos el término peregrinar. ¿Habían escuchado esa palabra antes? Sí. La peregrinación. Y la peregrinación siempre tiene un sentido espiritual. Puede ser un sentido más bíblico o más religioso, pero peregrinar siempre tiene un sentido espiritual. Entonces, nosotros subimos a Jerusalén, nosotros peregrinamos a Jerusalén porque nosotros vamos a encontrarnos con Dios. Por lo tanto, subir a Jerusalén, peregrinar, es exactamente lo mismo. En la Biblia, a Dios, a los judíos, al pueblo de Israel, se les llamaba a subir a Jerusalén. Nosotros, 2000 años después, vamos a exactamente lo mismo. Vamos no solo a conocer, porque se conoce, no solo a comer, porque se come, porque los buffets son traicioneros. Algunos que han vuelto han mostrado que los buffets son engañadores. ¿Ya? Y uno dice, no, si 3 platitos al almuerzo, los bajo caminando. Mentira, no los baja caminando. No solamente vamos a conocer, no solamente vamos a tener un buen tiempo quizás de vacaciones, vamos a encontrarnos con Dios. Y el día de hoy yo les voy a compartir 7 razones. Dígale a la persona que está al lado, 7 razones por las cuales debemos subir a Jerusalén. Hágalo con los dedos, así 7. O la nomenclatura que usted usa, porque algunos usan así, así. Como mezcle los dedos, pero dígale 7 razones. Si su esposo o su esposa no está muy convencido, dígaselo en la cara. 7 muy buenas razones de bendición para subir a Jerusalén. Entonces, como les dije, muchos creyentes hacen esa pregunta y me dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué tanto énfasis? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué hay de diferente en ir a Tierra Santa, en ir a Jerusalén, que ir a cualquier otro lugar? Eso lo vamos a descubrir hoy día. A mí me lo han dicho. Lo que les dije al principio, eso de por qué no peregrinar a otra ciudad importante del mundo, a mí me lo han dicho. Usted puede escoger, la verdad, dónde quiere subir. Pero los que subimos a Jerusalén, vamos a algo especial. Vamos a tener un tiempo con Dios. Entonces, estas 7 razones, la primera es porque nosotros bendecimos lo que Dios bendice. Miren, en una zona desértica en Israel había un adulto mayor. Voy a hacer con el lenguaje, hay que ser muy delicado hoy día, porque no puedo decir un abuelito, porque alguien se puede sentir. De repente uno comete errores de cálculo, ¿dónde empieza el tema? Entonces la cosa es delicada. Yo me acuerdo una vez estando viendo un video donde habíamos sentadas personas que estaban entre los 50 y 60 años y un joven en el video dice, ahora vamos a entrevistar a unos abuelitos, y las personas tenían la edad de los que estaban viendo. Entonces fue como una puñalada al ego. Entonces, digamos, había un hombre de tercera edad llamado Abraham, que Dios lo llamó. Y Dios llamó a Abraham para cumplir un propósito eterno del cual nosotros somos parte. Y cuando Dios llamó a Abraham, le dio una promesa que ningún otro pueblo sobre la nación tiene. Perdón, sobre el mundo tiene. Ninguna otra nación tiene esta promesa que Abraham y sus descendientes tendrían. De Abraham, Dios empezó cuando la Biblia siempre habla de este término y es muy importante. Cuando fue el tiempo correcto, Dios tomó un adulto mayor llamado Abraham y de ahí empezó todo un proceso que demoró años para llegar al punto final de la salvación de nuestras almas. Vamos a leer Génesis capítulo 12, versículo 3. Leámoslo. Dice, y aquí es muy interesante, Dios promete a Abraham y le hace una promesa. Le dice que Dios le va a bendecir a todos los que lo bendigan a él.
y todos los que los maldigan a él van a recibir esa maldición de vuelta. Y así ha sido porque a través de la descendencia de este hombre llamado Abraham, nosotros hemos recibido, y es muy interesante porque cuando Dios le da la promesa a Abraham, le habla de su descendencia, pero no se refiere a un pueblo, se refiere a una persona en particular, que es Jesús de Nazaret. Que cuando usted empieza a leer los evangelios y se encuentra con las genealogías de Mateo y Lucas, aparece que Jesús es descendiente de Abraham, porque él iba a ser la persona con la cual todas las naciones de la tierra iban a ser benditas. Entonces, en primer lugar, ¿por qué subimos a Jerusalén? Porque nosotros bendecimos lo que Dios bendice. Y cuando nosotros bendecimos lo que Dios bendice, se me pasó, maestro. ¿Qué sucede cuando nosotros bendecimos lo que Dios bendice? ¿Qué recibimos? Bendición. Yo le hago una pregunta. ¿Usted quiere bendición en su vida? Sí. ¿Seguro? Sí. Ya. Bendiga lo que Dios bendice. Así de sencillo. Léase este pasaje, vea cómo se conforma, cómo está el mundo hoy día y dése cuenta que esta palabra se sigue cumpliendo miles de años después. Dios sigue bendiciendo a aquellos que bendicen sus cosas. La segunda razón. Esa era una calle de Jerusalén. Jerusalén es una ciudad, la que nosotros conocemos y la que vamos a conocer. Porque acuérdense, son 7 razones. Dígale a la persona que está a su lado. A su mamá, a su hija, al esposo. Aquí yo parece que la cosa va por el esposo. Entonces, dígale 7 muy buenas razones. La Jerusalén que nosotros conocemos el día de hoy es una ciudad de la Edad Media en el siglo XVI. En los tiempos del Imperio Otomano fue construida la Jerusalén. De los tiempos de Jesús se encuentra promedio entre 8 a 10 metros bajo tierra, pero sorprendentemente hoy día se puede visitar. Hay una serie en verdad cada vez que uno va encuentra una excavación nueva y un lugar nuevo y uno literalmente hay partes que camina por donde el mismo Señor caminó, donde caminaron los apóstoles, donde sucedieron las cosas, y es una cosa que vamos a ver ahora, sucedieron las cosas que están relatadas en la Biblia tal cual aparecen. Ya, la segunda razón, ahora sí, por favor. Dice, leámosla, 1, 2, 3. Somos bendecidos y amamos. Dice que Dios ordena, vamos a leer el siguiente pasaje, por favor. Leámoslo al unísono, 1, 2, 3. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Dice, pedid por la paz de Jerusalén. Dios mismo ordena que nosotros pidamos, ¿por qué? Por su paz. ¿Y qué recibiremos de vuelta? Prosperidad y bendición. Y yo le hago otra vez una pregunta. ¿Usted quiere bendición para su vida o quiere maldición? Bendición. ¿Seguro? Sí. Entonces, tome este versículo y empiece a pedir por la paz de Jerusalén. Pregunta, dígale a la persona que está a su lado, ¿qué significa paz? Así la despierta también. ¿Qué significa paz? ¿Qué significa paz? La mayoría de las personas, cuando nosotros lo vemos en nuestro lenguaje, paz significa ausencia de conflicto, ¿verdad? Por ejemplo, Sudamérica, y esto es una bendición, es un continente de paz. Nosotros tenemos la bendición. Nosotros la última guerra que la tuvimos, 879, ¿cuántos? 150 años más o menos ya. ¿Sí? Más o menos. La última guerra que tuvimos. Hay naciones, usted prende la tele, ve las noticias, hay países que no saben estar en otra cosa que no sea guerra. Pero la palabra paz que aparece en la Biblia no se refiere a simplemente la ausencia de conflicto. Entonces cuando usted lee este versículo, si lo podemos proyectar de nuevo, y dice, pedid por la paz de Jerusalén, no simplemente se está refiriendo a pidamos porque no haya conflicto bélico en esa tierra. No solamente eso. La palabra paz en hebreo es una palabra muy común y que se ocupa para saludar y despedirse. Se llama shalom. Aquí todos lo sabemos. Muy bien. ¿Cómo se dice? Shalom. Shalom. Entonces cuando usted le mire, usted llega a algún lugar y le dice shalom. Y cuando se va le dice shalom. Muy bien. Pero la palabra paz, este shalom que habla la Biblia, no se refiere únicamente a la paz o a la ausencia de conflicto. Involucra bienestar, salud, prosperidad, plenitud. Tiene que ver,
viene de una palabra que significa completar. Es decir, cuando nosotros deseamos la paz a alguien, tiene que ver con desearle plenitud a su vida. Entonces no es simplemente que no haya ausencia de conflicto, sino es desear plenitud a otra persona. Yo siempre digo que hay 3 palabras básicas cuando usted va a Israel, que se las va a aprender el día de hoy, para que nunca tenga un problema. Son 3. La primera ya la dijimos. ¿Cuál es? Shalom. Entonces, ¿dónde llega? ¿Qué dice? ¿Y cuando se va? Muy bien. La segunda, ulay. Dígalo. Ulay. Ulay. Ulay significa quizás. Entonces usted está con alguien y empieza a hablar en hebreo, le habla, y usted le dice, ulay. Y se va. La tercera, acuérdense, ulay. La tercera, begam. Begam. Begam significa también. La misma historia. Le empiezan a hablar, y usted pone cara interesado. Y termina y dice, begam. Y usted, shalom, ulay y begam. No necesita más. Iba a pasar por un hebreo parlante. Iba a decir, oye, que son allá en Chile se manejan con el idioma. No entendieron todo. Ulay y begam, acuérdense. Ahora, sigamos con la siguiente presentación, por favor. Nosotros los cristianos nos definimos como personas que amamos lo que Dios ama. O estamos en las cosas de Dios. Es como cuando Jesús habla con María y con José cuando lo encuentran en el templo. Y Jesús dice, yo tengo que estar en las cosas de mi Padre. Yo tengo que estar sintonizado con mi Padre. Y la verdad es que nosotros como cristianos nos identificamos con eso. Y nosotros decidimos amar lo que Dios ama. Y la Escritura es muy clara. Dice que Dios ha declarado el deseo de su corazón respecto a Jerusalén o la tierra santa o la tierra de Israel. Dice el primer versículo, ama Jehová, leámoslo todos juntos, 1, 2, 3. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Dice, ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Sión es aunque hoy día hay un desfase por una confusión en la Edad Media de lo que hoy día llamamos Monte Sión, del cual es el Monte Sión original. El Monte Sión es el lugar que aparece en esta fotografía, en la cual se encuentra hoy día, lo que hoy día le llaman la explanada de las mezquitas, donde, bueno, eso es una explicación un poco larga, pero en ese lugar estaba el templo, primero el templo de Salomón, después el templo que fue reconstruido del exilio y posteriormente el famoso templo de Herodes en los tiempos de Jesucristo. Esta puerta se llama la Puerta Dorada. ¿Usted se ha encontrado alguna vez cuando usted lee el libro de Hechos y dice que este pasaje a mí me encanta? Bueno, me encantan muchos pasajes, pero este a mí me encanta. Dice que iba Pedro con Juan camino ¿a dónde? Al templo, a orar. Y cuando van camino al templo a orar, en esto aparece en Hechos. A ver, el que encuentra la historia primero gana. ¿Se encuentran con? Muy bien. ¿Y qué hace el inválido? Y les pide eso, y estira la mano. Y cuando estira la mano, dice que Pedro lo mira y le dice, pero lo que tengo, y le toma la mano estirada, porque como que el tipo hizo así, y el tipo le agarra la mano, le dice, no tengo plata ni oro, sino lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús es sano, lo levanta, y el tipo se pone a caminar, y bueno, y queda un escándalo que aparece, terminan estos tipos presos. Bueno, todo se sabe la historia, ¿verdad? Esto sale en el libro de Hechos. Eso sucede aquí en la imagen, en la Puerta Dorada. Pero la Biblia, ¿con qué nombre aparece? La Puerta Hermosa, correcto. Porque cuando hubo una traducción, creo que fue Jerónimo, de la Biblia, cuando la tradujo al latín, del griego, hay un término que se llama, se me olvidó el término exacto, pero la palabra del griego hermosa a dorada es muy parecida. Entonces llegó del latín y del latín a nuestra Biblia en español como la Puerta Hermosa. Pero la Puerta Dorada. O nosotros la conocemos como la Puerta Dorada, pero en el original es la Puerta Hermosa. Y fue en ese lugar. Ahora, no exactamente en eso, porque recuerden que estas murallas son del tiempo bizantino.
de la Edad Media. Y hay unas excavaciones que se han hecho donde se han encontrado exactamente en el mismo lugar, unos metros bajo tierra, no muchos metros bajo tierra en este caso, las puertas originales donde ocurrió este milagro. Ahora, esa puerta, según la Escritura, y esto lo vamos a ver después también, tiene un sentido profético futuro. Algo tiene que pasar en esta puerta y eso lo vamos a estudiar, si no aquí, lo vamos a estudiar allá cuando estemos presentes. Entonces, veamos la siguiente presentación, por favor. Leámoslo todos juntos. Elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Cuando la historia dice que Israel en el desierto tenía un tabernáculo no era más que era una carpa, que por fuera no tenía además por fuera la carpa no tenía ningún atractivo. La belleza de la carpa estaba cuando uno entraba. Eso es muy interesante. Jesucristo para el mundo no tiene ningún atractivo. Cuando usted sabía de Cristo antes de recibirlo en su corazón, en términos culturales, religiosos, sí, ¿verdad? ¿Tenía un atractivo? No. Pero una vez que usted entró a Cristo, entró al redil, porque la carpa por dentro era hermosa, una vez que uno entraba, veía lo glorioso que era. Lo mismo pasa con Cristo. Cuando el rey David quiso construir un templo para Dios, Dios se lo prohibió porque era un hombre de guerra, pero le dio una promesa que su hijo iba a construir este templo. Aunque esta es una imagen de un lugar que esto está en un lugar que se llama el Museo de Israel en Jerusalén, y aquí tenemos una recreación, una gran maqueta, yo no sé cuánto medirá esa maqueta, pero es tremendamente grande, una maqueta que muestra cómo era Jerusalén en los tiempos de Jesús. Este es el famoso templo de Herodes. Muchas de las cosas bíblicas, cuando la primera foto de la presentación, usted ve una foto de Jerusalén, siempre sale este famoso domo de la roca. Un paréntesis, no es una mezquita, mucha gente comete el error de decir una mezquita. La mezquita está un poquito más a la izquierda, si usted la mira de frente, es una cúpula negra, esa se llama Al-Aqsa. Esto es como un santuario. Yo siempre lo explico para los que tenemos tradición religiosa, es como una iglesia con el santuario de Padre Hurtado, por ejemplo. Esa es como la relación. No es una iglesia, pero es un lugar es un santuario, es un lugar espiritual. En ese mismo lugar, Salomón, en primer lugar, construyó el templo de Dios. Y Dios hizo una oración, la vamos a ver más adelante, que es muy interesante. Salomón fue consciente de algo: el Dios que creó el cielo y la tierra, aquel que es más allá de la materia, el tiempo y el espacio, no puede habitar en un espacio. Dios no puede habitar en la mentalidad de los paganos. Los dioses vivían en los palacios, se podían ir a visitar. Pero ¿cómo el Dios, que es eterno, que no tiene dimensiones, va a entrar en un lugarcito? Bueno, pero sí es cierto que Dios depositó en ese lugar su presencia especial. No es que habitara ahí, pero puso su presencia. Por eso ese lugar, aún, imagínense, estamos hablando Salomón, 1000 años antes de Cristo, más los 2000, 3000 años después, retrocedamos por favor, sigue siendo un lugar espiritual y tan importante. Y lo vamos a ver ahora en un ratito cuando veamos el tema del muro de los lamentos. Y esa es una maqueta, está en el Museo de Israel, se visita junto a otras cosas y es muy interesante porque uno puede hacerse una idea de cómo estaba distribuido Jerusalén en los tiempos de Cristo. Y se ven los mismos lugares que hoy día, cuando uno visita Jerusalén, que son restos arqueológicos, en ese lugar están representados en esta maqueta. Es muy interesante como para hacerse una panorama. Entonces, la primera razón por la cual nosotros vamos a Israel es: bendecimos lo que Dios bendice. La segunda, somos bendecidos si la amamos. Y las tres palabras que se tienen que aprender, ¿cuáles son? Shalom. Muy bien, está listo. Compre sus pasajes ahora, porque no necesita más. Ya, la tercera razón.
Subimos a Jerusalén porque reconocemos una gran deuda con Israel. Antes les voy a explicar la fotografía. La fotografía representa un lugar que se llama la tumba del jardín, o el jardín de la tumba. Yo nunca he entendido muy bien en qué orden van, pero de que dice jardín y tumba, sí. Y este es un lugar donde hay una tumba de los tiempos de Jesucristo, que algunos sostienen que puede ser la tumba de Jesús, otros plantean que no, pero lo que sí es un lugar muy especial para los que hemos ido a Jerusalén. Yo creo que de los lugares más espirituales de ambiente que uno visita, definitivamente es este. Es un lugar administrado por cristianos. En ese lugar aparece un lagar, hay un jardín, hay una especie de peñasco, no sé cómo llamarlo, que el Gólgota, que antes era más calavera porque se ha ido desarmando un poco y a poco de calavera queda. Pero es un lugar espectacular y uno lo visita y ve una tumba de los tiempos de Jesús, si fue la tumba donde Jesús estuvo, si no fue, pero nos traen recuerdos y nos traen a memoria lo que Jesucristo hizo al resucitar. Ahora, ¿por qué nosotros reconocemos una gran deuda con Israel? Y esto es muy interesante. Veamos por favor el primer versículo. Miren, el regalo más importante que usted ha recibido en su vida, ¿qué es? No diga, piénselo. Para que alguien diga, un Nintendo. No. Una PlayStation. Tampoco. Para que no meta las patas, piénselo. Porque lo que le voy a decir, sí, ese de veras. El regalo más grande que usted ha recibido en su vida, es más, le puedo decir, usted puede ser la persona más miserable del mundo, no haber recibido nunca un gesto de cariño, nunca haber recibido un buen trato, pero si usted recibe este regalo, ganó todo. Y ese regalo se llama la salvación de su alma. Y la salvación de nuestro alma proviene de los judíos, porque nuestro Salvador fue un judío. El Mesías, Jesús. Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, que es un caso muy interesante para aprender cómo evangelizar y no irse por las ramas, estudiar Juan capítulo 4, en esta conversación que Jesús tiene con la mujer samaritana. Terminando esta conversación, Jesús le dice algo muy interesante. Leámoslo todos juntos. 1, 2, 3. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Yo le dije hace un rato atrás que Dios llamó a un hombre de la tercera edad que se llamaba Abraham, para crear una descendencia y del cual no un pueblo en general, sino que un descendiente en particular dentro de esa descendencia iba a ser el que iba a traer bendición a todas las familias de la tierra. ¿Quién fue él? Abraham, el padre del pueblo de Israel. Y esto es muy interesante porque nosotros, los creyentes, nos vemos bombardeados a través de los medios de personas no creyentes con una idea muy distorsionada de Israel como nación. No estoy diciendo que Israel sea una nación perfecta, ni que todo lo que hagan sea perfecto, pero es la disposición, la emoción, la predisposición hacia la Tierra Santa o el pueblo de Israel. Miren, la Biblia dice que nosotros a los judíos le debemos en primer lugar la salvación, porque la salvación proviene de los judíos. El regalo más grande que usted tiene es la salvación y proviene de un hombre judío llamado Jesús. La segunda deuda que tenemos con Israel, dice, tenemos otra, diga, tenemos otra. Sí, yo le digo, la tiene entre sus manos en este minuto. Los dedos, no. Leamos el pasaje que sigue. Leámoslo todos juntos. 1, 2, 3. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Le contextualizo Romanos 15 por cuestiones geográficas que son comunes, históricas. La zona de Judea estaba con una sequía, había hambre, se estaba pasando hambre en esa tierra, mientras en otras partes del Imperio Romano, donde ya la iglesia había avanzado y estaba asentada, no estaban experimentando esas necesidades. Entonces Pablo les dice, miren, ayudemos a nuestros hermanos que están en Judea, que están en necesidad. Pero él nos transmite
la razón por la cual nosotros debemos siempre tener claridad de esta relación. Es porque lo que nosotros recibimos de ellos es mucho más de lo que nosotros materialmente pudiéramos devolverles. Cierta vez, comprándole un souvenir a mi esposa en Israel, hablando con la persona que atendía, yo le explicaba que nosotros veníamos y estábamos muy agradecidos de Israel, lo cual a ellos le llama mucho la atención, porque fíjese que el mundo, y cuando me refiero al mundo me refiero a los que no son creyentes, es antisemita, le tiene un odio parido y sin sentido ni razón a Israel. Y yo le decía, nosotros estamos muy agradecidos. Yo le dije, por dos razones. Primero, porque de Israel recibimos la Biblia. Fíjense que los profetas, toda la Biblia, excepto, y también hay una discusión ahí, Lucas, toda fue escrita por judíos. Todo lo que usted tiene acá, todo lo que es la palabra de Dios, que usted lee y que es su devocional. Y por último, si no hace el devocional, saca el pancito de vida. No sé si existe todavía eso, pero saca el pancito de vida y dice, no me gustó, y saca con aquí. Vamos a andar mejor hoy día, y lo vuelve a dejar. Es de Israel, es del pueblo judío. De Génesis, Apocalipsis, la Biblia, el 99% son escritores, son judíos. Nosotros tenemos una deuda. A ver, y esto es interesante también porque Abraham también se constituye en padre de todos los creyentes. Somos hermanos en la fe. Y dice que tenemos una deuda con Israel. ¿Por qué? Porque del pueblo de Israel, como Jesús bien le dijo a la mujer samaritana, de nosotros los judíos viene la salvación. Y así fue. Jesús murió por nuestros pecados. Acuérdense lo que decía en la cruz. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y segundo, de los judíos hemos recibido la palabra de Dios. Entonces yo le decía a esta persona, es que hay dos cosas que nosotros hemos recibido de Israel, y nosotros los creyentes bíblicos, ya que hago la distinción, los cristianos bíblicos, porque cristianos es un mote o un apodo que se pueden poner todos, pero los cristianos bíblicos, es decir, aquellos que nos ceñimos a la Biblia, estamos muy agradecidos con ustedes, porque ustedes hemos recibido la Biblia y al Salvador. Y le dije, al Mesías. Y ahí yo le evangelicé y le dije, y el Mesías cambió mi vida, transformó mi vida, porque no hay otro como Jesús. La cuarta razón. Dios promete a oír a los extranjeros en su tierra. Y aquí usted diga, ¡viva Chile! Porque lo que va a descubrir le va a llamar la atención. Le va a hacer gritar, ¡viva Chile! Este es el famoso Muro de los Lamentos. Cuando yo le mostré una foto, a ver, para ponernos en orden, la típica foto de Jerusalén, esa que se muestra la ciudad y se ve este famoso domo de la roca, así se llama, que es este, digamos, santuario islámico. Inmediatamente detrás de eso, hacia un costado, si usted mira de frente hacia el lado izquierdo, abajo, se encuentra un trozo de lo que llamamos el Muro de los Lamentos. La mayoría de este Muro de los Lamentos corresponde a la época del rey Herodes, que construyó una plataforma gigantesca, que no me acuerdo exactamente cuántas canchas de fútbol entraban en esa plataforma. Mira, ¿podemos retroceder por favor a la imagen del templo, de la maqueta que les mostré? Creo que eran una o dos, no, era un poquito más. Ahí. Esta fue la construcción que hizo Herodes, y el Muro de los Lamentos debiera estar ahí donde... Ay, soy tan re chico que tendría que saltar, vamos a hacerlo bien. En el sector de los pilares de esta parte, hacia abajo está el Muro de los Lamentos. Porque esto fue una plataforma que se construyó sobre tierra, se hizo una plataforma y sobre esa plataforma se puso el templo. Este templo fue destruido por los romanos en el año 70, ya no queda ningún resto de ese templo, pero sí quedan los testimonios de que la palabra profética de Jesús se cumple, porque cuando Jesús dice que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido este templo. Nosotros podemos ver en un parque arqueológico que hay, que está muy cerca del Muro de los Lamentos, las piedras que cayeron en el momento que los romanos destruyeron el templo. Muchas gracias. Ahora sí volvamos a la actual. Este es el Muro de los Lamentos. Esto es, como le dije, es parte de la plataforma, no es parte del templo en sí, pero es el lugar masivo donde los judíos más cerca están de lo que ellos llaman, lo que la Biblia llama el lugar santo, el lugar santísimo. Ellos lo llaman el santo de los santos.
Hay unos, pero lo interesante es que este muro, lo que usted está viendo como la base de tierra, ni siquiera era la base de la época, perdón, de la época de Jesús. El piso en los tiempos de Jesús aún está muchos, no sé exactamente cuántos metros más abajo, serán 10 metros, 8 metros más abajo, eran los tiempos de Jesús. Esta era una construcción enorme, tremenda. Pero como ya no existe templo, es el lugar donde más cerca está, de ese lugar santísimo. Pero cuando nosotros, ahí tengo que revisar si está dentro de nuestro itinerario, uno camina por los túneles del templo, unos túneles que están paralelos a esta muralla, hay una puertecita que está tapiada, que está cerrada, y esa puertecita cuando vayamos vamos a encontrar un montón de personas religiosas judías van a estar orando. Y van a estar así. Y nosotros le vamos a decir, por si acaso, Ulay Vegam. Y nos va a hacer así. Y ese sí que es el lugar directo, porque era una puerta que entraba exactamente detrás del lugar santísimo. Por eso este lugar es tan sagrado para los judíos. Entonces, pero miren lo que sucede en este lugar 1000 años antes de que, promedio 1000 años antes de que Herodes construyera esta plataforma. Por favor, pasemos a la siguiente presentación. Leamos este versículo todos juntos. 1, 2, 3. Y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Segunda de Crónicas 6. Aquí está hablando nada más ni nada menos que el rey Salomón, en el momento en que es dedicado, o por decirlo de alguna manera, entendiendo el lenguaje actual, es inaugurado el templo. Y hace una promesa y le hace una petición a Dios que nos involucra. Dice, el extranjero que no fuera de Israel, como es el caso de nosotros, y aquí donde uno dice viva Chile, miren, pensamos el versículo, que haya venido de lejanas tierras. Diga viva Chile. Porque somos los que estamos más lejos. Una vez hicimos el cálculo así, creo que Nueva Zelanda nos ganaba. Por ahí, los que están perdidos por allá, pero Chile éramos los que estábamos más lejos. Entonces yo digo, cuando el Señor estaba inspirando estas palabras, estaban pensando en Chile. Es como cuando dice, predicar el Evangelio, hasta lo último de la tierra, también aparecemos, ¿se han dado cuenta? ¡Ey! Ojito. Entonces dice, al extranjero que no fuera de tu pueblo, de lejanas tierras. Entonces, ahora hace una oración, dice, mira, cuando venga el extranjero por causa de tu nombre, porque ha experimentado y ha conocido que tú eres ese Dios poderoso que nosotros conocemos, y venga a este lugar y ore en esta casa, ¿qué va a hacer? Dios va a oír, y no solamente va a oír, ¿qué va a hacer? Va a responder. Esa es la razón, y por eso puse un detalle acá del muro de los lamentos, porque uno dice, va al muro de los lamentos, llama este papelito. Entonces uno va con los papelitos y empieza, porque de repente le pasa una bolsa más o menos. Y dice, te oro por todos mis compañeros. Y lo mete así, tú sabes, Señor, tratando de encontrar un espacio. Esa es la razón. Porque no es que el muro tenga magia, no es que venga alguien y lea los papelitos y le cumpla las peticiones, no es que el muro sea mágico. No, nosotros no somos de eso, nosotros somos cristianos bíblicos, nosotros no creemos en la magia, creemos en un Dios poderoso que es mucho mejor. Y este Dios poderoso dice que todo aquel que venga a orar a esta casa, Dios va a oír y va a responder. Mejor si son de lejanas tierras, de lo último de la tierra. Por eso digo, este es el versículo que a uno le hace gritar, ¡viva Chile! Gracias por ser chileno. Entonces usted toma los pesos, uno lleva papelitos y ve a gente orando y pone los papelitos. Esa es la gran razón. No es mística, no es solamente una tradición religiosa, es
creer y confiar en las promesas de Dios. Porque en ese mismo monte, en ese mismo lugar, metros más allá de donde nosotros estamos orando, en el Muro de los Lamentos, Salomón dedicó el templo de Dios. El famoso templo de Salomón, que en este caso fue destruido por los babilonios posteriormente. La quinta razón, cada vez se pone más interesante esto, le paso el dato. Dígale al que está al lado, no le diga despierta, dígale, la quinta razón. La quinta razón. La quinta razón de despertar esta mañana. La quinta razón. ¿Me puede leer eso todos juntos, por favor? A ver, ¿cómo es eso? Yo les puse una foto. Esto es la ciudad de Tel Aviv. Tel Aviv, Aviv significa primavera, y Tel era como un monte, como un cerrito, y era el monte primavera. Esta es la primera ciudad que fue completamente judía en los tiempos del moderno Estado de Israel. Es una ciudad moderna, carísimo vivir allá. Así que si se quiere mudar tiene que tener un muy buen trabajo. Es preciosa, tiene unas playas en el Mediterráneo, también vamos a estar ahí porque nosotros llegamos, vamos a tener una tarde para disfrutar ahí del mar Mediterráneo. Pero esto es muy interesante porque cuando uno va a Israel, yo siempre enseño esto, uno se da cuenta que Dios es capaz de cumplir cualquier promesa por más difícil que parezca. Y ustedes me dicen, ¿y por qué? Miren lo que dice la Escritura. Isaías 11, del versículo 11 al 12, leámoslo todos juntos. 1, 2, 3. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de esos días y que de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reinará a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Uno de los hechos más profetizados en la Biblia es que Israel iba a volver a ser una nación soberana en su tierra. Contra toda lógica, y esto, yo imagino que esto lo han visto más de alguna vez, no existe lógica en que un pueblo desterrado siga existiendo 2000 años después sin tener tierra. No, cuando los antiguos lectores de la Biblia, antes de la refundación del moderno Estado de Israel, porque esa es la manera en que se conoce el moderno Estado de Israel, leían el Antiguo Testamento y encontraban muchas menciones de que Israel iba a ser una nación soberana. Era un lío para ellos entenderlo, estoy hablando antes del año 48, pongamos en el principio de 1900, 1930, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo es posible que la Biblia hable de que Israel va a ser una nación para que se desarrollen una serie de hechos proféticos que están claramente manifestados en la Escritura, si Israel no existe como nación? Y es imposible que ellos puedan volver a ser una nación. Contra toda lógica, Israel volvió a ser un país. Insisto, como nación, puede gustarnos o no, pero volvió a ser un país para cumplir los propósitos finales de los tiempos. ¿Cuánto se demoró Dios en cumplir su promesa? 2000 años. Le hago una pregunta. ¿Dios le ha dado una promesa? Sí. ¿Sí? Y usted lleva 2 años quejándose que Dios no se la cumple. Y dice, no, hay 2 años. Será mucho, Señor. 5 años, 10 años. Abraham, piensen, todos los hombres se demoraron décadas en cumplir las promesas. Pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dice, lo cumple. Yo siempre cuento esta historia. Yo recuerdo una de las oportunidades que fui, me subí a una micro y estoy en la micro y empiezo a ver subir judíos religiosos. No todo el mundo es religioso allá, a diferencia de que uno cree, pero empiezan a subir judíos religiosos. Y Dios me habla al corazón. Y Dios me dice, mira, si yo fui capaz de cumplirles a ellos 2000 años después, contra todo pronóstico, contra toda lógica, porque era ilógico que volvieran a ser una nación, y cumplí mis promesas a ellos, todas las promesas que te he hecho a ti, tú puedes estar tranquilo que te las voy a cumplir también.
Dios me ministró en ese bus. Dios habla en cualquier lugar. Y Dios me habló en el bus. Yo no digo que haga el devocional en el bus, por favor. Pero Dios me habló en ese bus. Dios me habló en ese bus y es cierto. A veces yo digo, Señor, tú me has prometido ciertas cosas que yo todavía no he visto. Pero yo veo a Israel como nación soberana, establecida, viviendo ahí. Y digo, Señor, si tú fuiste capaz de cumplir esta promesa, que era que este restablecimiento de una nación de la nada, después de 2000 años, Dios es capaz de cumplirle cualquier promesa. ¿Lo cree? Sí. Vaya a Israel, o mire, prenda la tele, le recomiendo que vaya, y subas al bus también y empieza a mirar esa nación y diga, Señor, ¿les cumpliste? Dios me cumplirá. Puse una foto del Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos está justo al frente de esta puerta hermosa que les mostraba hace un minuto. Es el lugar desde la cúspide allá donde Jesús, a ver, déjame, no me quiero perder, sí, donde Jesús desciende lo que nosotros conocemos como el Domingo de Ramos. Esa iglesia que se encuentra ahí se llama Iglesia de todas las Naciones, entre ellas que los chilenos pusimos su granito de arena, así que aparece Chile en una parte mencionada las naciones que cooperaron para construirla. En ese lugar está lo que conocemos el Getsemaní. Ahora, ¿por qué les puse esta foto? Porque el olivo es uno de los árboles que es más mencionado en la Biblia, es uno de los árboles que siempre aparece mencionado junto a la vid, la higuera, el olivo, la palma. Y es interesante que el olivo representa a Israel. El olivo es un árbol que no muere. No hay cómo matar a un olivo. Es más, los olivos que están en el huerto de Getsemaní, en el tradicional, digamos, se presume que pueden ser descendientes directos de los olivos de los tiempos de Jesús. Si es que no son los mismos olivos del tiempo de Jesús. Estamos hablando de árboles milenarios, porque el olivo se resiste a morir. Cuando Noé mandó la paloma a ver si la tierra estaba seca, ¿con qué vino la paloma? Con olivo, porque el olivo aún bajo el agua vive, no se muere. Por eso Dios en la Escritura equipara y hace la analogía de su pueblo Israel con el olivo, porque no puede morir. Y esto es muy interesante porque piense por qué todo el mundo, y cuando hablo del mundo, la filosofía del mundo, se opone a Israel porque la existencia de esa nación representa que Dios tiene el control. Porque nada puede ir en contra de sus designios y de sus planes. Dios sigue teniendo el control de la historia. Y la historia tuvo un principio y la historia tiene un final. La sexta razón. Leámoslo. 1, 2, 3. Experimentamos la Biblia como nunca antes. Esto a mí me encanta. Porque nosotros cuando vamos a Israel nos damos cuenta que la Escritura, la Biblia, no es un cuento. Yo creo que no hay experiencia más edificante, por lo menos yo la he experimentado así, cuando leemos un pasaje de la Biblia y nos dicen, eso pasó aquí. Y eso que dice aquí es eso de ahí, esto que está acá es eso de acá, esto significa tal o cual cosa. Lo que siempre decimos es cómo experimentar la Biblia en 3 dimensiones, de verdad. Estar en la tierra, en Tierra Santa, en la peregrinación, es experimentar la Biblia en 3 dimensiones. Hay parte del video que nosotros vimos, bueno, aparecían un montón de imágenes, es un lugar que vamos a visitar, que es un tema arqueológico nuevo que se abrió hace unos años en Israel, en Galilea, que se llama Susita. No sé si se acuerdan, salía Susita y se veían como eso es nuevo, tiene como 1 año, 2 años creo, de inaugurado. Esa es la ciudad de el endemoniado gadareno. Es el único lugar, porque es bien interesante, el mar de Galilea solamente es playa. La única parte donde tiene como un despeñadero de todo el mar es justo frente a Susita. Y dice que cuando el endemoniado quiere irse con Jesús en el barco, Jesús le dice, no, ve a los de tu casa y predícale las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Y en Susita pasa algo en particular. Cuando Jesús está hablando en el Sermón del Monte, dice, nadie prende una lámpara y la pone debajo de ¿qué? De un almud para los que tienen Reina Valera. Pero en verdad un almud es una unidad de medida de volumen.
pero almud era un balde. Creo que en Chiloé, hace unos años atrás, todavía usaban almud. Si hay algún chilote por ahí, me dice, así es. Dice, nadie prende una lámpara y la pone debajo de un almud o de un balde. Bueno, por razón obvia, porque no alumbra y se apaga. Y también dice, una ciudad sobre un monte no se puede esconder. Cuando uno está en el monte de las bienaventuranzas, que está justo frente, que está exactamente al frente de la ciudad de su cita, estas ciudades eran ciudades griegas, eran parte de la Decápolis, eran ciudades generalmente blancas, que a la luz del sol se destacaban. Entonces lo más probable es que cuando Jesús dice, nadie prende una luz y la pone debajo de un balde, dice, una ciudad sobre un monte, y indica al otro lado del mar de Galilea, y toda la gente mira el monte al frente, dice, una ciudad sobre un monte no se puede esconder. Y toda la gente lo estaba viendo. En Capernaum, por ejemplo, que también lo vamos a visitar, en Capernaum hay una sinagoga blanca que es posterior, pero abajo hay los cimientos de la sinagoga donde Jesucristo se paró y predicó, donde Jesucristo habló. Y saliendo de esa sinagoga uno va a encontrar los restos de lo que eran las casas de la época. ¿Usted ha leído esa parábola de la mujer que perdió una moneda? No vamos a explicar lo que era la moneda porque tiene un montón de contexto, pero la cosa es que la mujer pierde la moneda. ¿Y qué hace la mujer? Pero la busca nomás, ¿qué dice? No dice que simplemente la busca, dice que la busca con afán. Se desespera por buscarla. Yo no digo, la señora no era muy hacendosa en la casa, como para que se le cayera una moneda y no la pudiera encontrar fácilmente. Pero cuando estamos ahí, en ese lugar, y vemos cómo eran los pisos de la casa, le paso un dato, no había parqué en esa época. No había piso flotante, parqué, tuve como en los 60. Digamos, no había piso flotante. Oye, cuando nos mandaban a hacer con el parqué, porque era un lío, porque había que hacerle para todos los lados, yo no sé, como pasiva a la casa porque te queda como... Ya. Todos hicieron eso alguna vez. No había piso flotante, eran piedra. Entonces, claro, si se caía la mano, literalmente era un lío encontrarla. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que cuando nosotros leemos la Biblia en los lugares y hay alguien que nos puede hacer esas conexiones y explicarnos, es que realmente la Biblia tiene mucho más sentido para nosotros. Mire, leamos el siguiente versículo. Leámoslo todos juntos. 1, 2, 3. Él respondiendo les dijo. Y yo siempre digo esto, en Israel las piedras, lo que usted encuentra, siguen dando testimonio de las cosas que pasaron. Esta imagen, que también es un lugar que vamos a visitar, esto está en la ciudad de Cesarea Marítima. Cesarea Marítima era como, por decirlo de alguna forma, era como la Nueva York de la Israel de los tiempos de Jesús. Era la ciudad cosmopolita, era como la que tenía el puerto importante. En esa ciudad, casi justo al frente de este anfiteatro, vivía el gobernador romano. Los gobernadores romanos no vivían en Jerusalén, iban solamente para las fiestas. Por eso a Pilato lo encuentran en la fiesta, vamos a ir al lugar donde fue el juicio de Jesús por parte de Pilato, lo encuentran en Jerusalén, porque él no estaba en Jerusalén, simplemente subían cuando tenían las 3 fiestas judías importantes u otra más. Cuando Pablo, apóstol, es encarcelado en la ciudad de... Bien, muy bien, Cesarea. Estaba dando pistas, por eso estaba haciendo así. En la ciudad de Cesarea. Y hoy día, creo que hace poco, no estoy seguro si se puede visitar o no, está el lugar donde fue encarcelado, que era exactamente abajo del templo, del palacio del gobernador. Cuando Pablo, esto está en Hechos, no me acuerdo exactamente qué pasaje, cuando Pablo es llevado y tiene que dar testimonio de su fe, aquí está. En Hechos 26, dice que Pablo fue llevado a dar testimonio delante del gobernador, del rey Agripa, y lo dio, muestra la imagen por favor, exactamente en ese lugar. Pablo estaba parado ahí donde están estos turistas, mientras los gobernadores estaban escuchando su testimonio en ese lugar. Y es literalmente ahí, literalmente ese lugar donde sucedieron estos hechos. Entonces, por eso digo, cuando nosotros en la Tierra Santa, en Israel, leemos la palabra de Dios tiene 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios
porque la palabra de Dios nos ministra y nos habla de una manera más profunda. Como decía la razón, experimentamos la Biblia como nunca antes. Las piedras siguen dando testimonio de las cosas que sucedieron. Cada cierto tiempo hacen uno, porque ahí sí que hacen un hoyo y encuentran algo. Ahí no pueden construir nada, porque cosas que construyen, ya, museo. Bueno. Repasemos las razones. A ver, ¿quién tomó apuntes? Muy bien. ¿Cuál es la primera razón? La segunda. La tercera. La cuarta. Muy bien. Quinta. Amén. Sexta. Muy bien. La que vamos a compartir ahora es muy importante, porque cuando vamos a Israel no solamente vamos a ver el pasado, a ver cómo es eso, no. Vamos a ver el presente, sí. Pero cuando vamos a Jerusalén en particular, vamos a ver el futuro. Porque hay muchas cosas profetizadas en la Biblia que tienen que suceder allá. Y están escritas y nosotros sabemos que como Dios cumplió sus promesas en el pasado con el 100% de efectividad y perfección, de la misma manera sabemos que las cosas que aún están profetizadas y no se cumplen, con la misma perfección las cumplirá. ¿Por qué? Veamos la presentación que sigue. ¿Qué dice? Léalo por favor. La Escritura dice que Jerusalén no es algo que simplemente nosotros miramos, recordamos, imaginamos y pensamos en las cosas que pasaron. Cuando nosotros vamos a Tierra Santa, nosotros estamos mirando no solamente hacia atrás, estamos mirando hacia adelante. Porque la Biblia dice claramente que será Jerusalén el lugar desde el cual cuando Jesús, el Mesías Rey, cuando vuelva como Rey triunfante, va a gobernar sobre toda la humanidad. Miren lo que dice el versículo que sigue. Leámoslo todos juntos. 1, 2, 3. Los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Este último versículo, el versículo 4, en la plena Guerra Fría, yo me acuerdo haber visto en las noticias que Ronald Reagan le regala a Gorbachev una, no sé, ¿cuál sería? Estatuilla donde aparecía este versículo. Dice, volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación, se adiestrarán más para la guerra. Esto era al final de la Guerra Fría, un poco antes que cayera la Unión Soviética. Pero este versículo no es una promesa presente y humana que se pueda lograr. Dice que va a haber paz en el mundo cuando el Rey de Reyes vuelva a gobernar. ¿Y desde dónde va a gobernar? Desde allá. Dice que Jerusalén va a ser el centro del mundo, que va a ser la capital de la humanidad. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Miren, cuando les hice la pregunta al principio, interpelado por algunas personas que me decían, pero ¿por qué no peregrinamos a París? ¿Por qué no peregrinamos a Roma? ¿Por qué no peregrinamos a, no sé, a Nueva York? Usted puede escoger alguna ciudad, Dubái, que está tan de moda. ¿Por qué no peregrinamos para allá o para acá? Mire, todo ese lugar usted va a hacer turismo, le toma una foto, la sube al Instagram, y la sube al Instagram, para que todos sepan que usted está viajando, que le está yendo bien en la vida, que se está dando esos gustitos de viajar. No, yo sé que usted no hace eso, ¿verdad? No, porque lo subí al TikTok, por eso. O no sé, ya no cacho muchas redes sociales, pero yo me quedé en el... Bueno, no voy a decir mejor. Me quedé en uno que se llamaba ese, foto. Ese fue mi tope. Y de ahí nunca me pude enchufar. Pero,
Pero mire, usted puede visitar cualquier lugar del mundo y lo va a disfrutar, va a conocer museos, lugares, pero este es el único lugar que usted va a visitar que tiene una directa conexión con usted. Una directa conexión con usted. Por eso nosotros siempre enseñamos, y hay una realidad, que cuando vamos a Israel o a Tierra Santa, nosotros nos sentimos como en casa. Yo sé que muchos de acá han ido. Yo he tenido la oportunidad de estar en otros lugares, ya uno disfruta, pero siempre se siente como que uno no es de ahí. Pero yo no sé por qué, bueno, yo sí entiendo por qué razón, por lo que dice la palabra de Dios. Porque esa es mi casa también. Y será mi casa. No hay otro lugar en el mundo que donde usted vea un lugar, pero ese lugar tiene directa relación con su vida presente, porque en ese lugar el Señor dijo, el Señor hizo, el Señor le habló. Hay pasajes que usted está leyendo y que son importantes para su vida y usted está en el lugar donde sucedieron. No hay otro lugar como Israel para la edificación espiritual. Y si usted quiere viajar por el mundo y tiene la oportunidad de hacerlo, lo va a hacer. Pero no hay otro lugar en el mundo que tenga directa relación con su vida espiritual como Israel. Yo les invito, el próximo año, en octubre, vamos a tener la oportunidad de subir nuevamente como iglesia. Este año, por eso digo. En el pasado, disculpen. Este año 2026 tenemos que estar llegando ahí como casa de iglesia. Cada uno acomodará su itinerario, pero el 16 de octubre vamos a empezar a vivir otra experiencia de edificación espiritual. Y hay una promesa que aparece en un PDF que mandamos hace un tiempo atrás donde aparece el itinerario. Miren, todos tomen su Biblia, por favor, y abran Isaías, capítulo 66. Del 13 en adelante. Y esta es una promesa que hemos experimentado los que hemos visitado este lugar. Dice, yo tengo la Nueva Biblia de las Américas, dice, como a uno a quien consuela su madre, así los consolaré yo. En Jerusalén serán consolados. Cuando lo vean, se llenará de gozo su corazón y sus huesos florecerán como hierba tierna. La mano del Señor se dará a conocer a sus siervos y su indignación a sus enemigos. Miren, de verdad hemos experimentado consuelo, sanidad y ministración. Es una experiencia, yo siempre digo, esto es como un congreso extendido, es una experiencia espiritual. Mi desafío es, como decía una de las razones, que cuando pedimos por la paz, no solamente la paz física, sino que la bendición, nosotros somos bendecidos de vuelta, porque Dios, a los que bendicen, reciben bendición de vuelta. Les invito, desafíe. Siempre aquí en Selimi yo escuché una frase que decía que va el que quiere, no el que tiene. La primera vez que yo tuve la oportunidad en Israel, lo cuento, voy a contar dos experiencias, la personal. Yo estaba en esa época secundaria, que ahora se llama Conexión Total. Por aquellos años yo tenía estado tercero, cuarto medio, cuando dentro de los avisos dice, peregrinación a Israel, ¿quién va? Y como yo había escuchado que va el que quiere y no el que tiene, yo levanté la mano. Y todos me miraban y me decían, ¿tú vas? Claro, pues que yo convencido. Ya, después, segunda reunión, peregrinación a Israel, está la fecha tanto, ¿quién va? Yo ya estaba más envalentonado. Y todos me miraban de nuevo para atrás. Parece que me sentaba siempre atrás yo. Y me decían, ¿tú vas? Claro. Dentro de esa historia, llega el día, estábamos un día domingo de almuerzo familiar, y yo todo lleno de fe y del espíritu, le digo a mi padre, le digo, hay una peregrinación a Israel muy bonita, creo que en esa época mi papá todavía no participaba en el ministerio, y le digo, hay una peregrinación, una cosa preciosa, y le cuento con color, le di las 6, 7, 14 razones por las cuales y se la contente. ¿Se han dado cuenta que lo peor es cuando a uno no le dicen que sí o que no? Sino que esta fue la respuesta. Mi papá estaba comiendo y fue como... Y siguió comiendo. Ulay, me dijo. Ni sabía y me dijo Ulay. El problema es que llegó el otro sábado.
Y en el otro sábado vuelven a preguntar y dicen, peregrinación Israel, fecha tal, bla, 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 bla. ¿Quién va? Yo sabía que no había cómo, se me habían dicho que no. Pero yo dije, no, pues como es que yo creo esa fe, que uno cuando es joven tiene de repente una fe media loca, entonces yo dije, bueno, pero ¿cómo va el que cree? Y dije, yo voy. Bueno, cuento corto, dentro de una serie de movimientos, mi hermana que participaba en el ministerio desde esa época, también un día de la nada viene y me dice, oye, ¿querías ir conmigo? ¿Saben qué? Yo no me alegré, porque yo sabía que iba a ir. Porque tanto levantar la mano ya como que ya me había acostumbrado. Y otra experiencia que cuento también es de una señora que nosotros conocemos, que del ministerio hace muchos años. Ella me contaba un testimonio que dijo, como ella escuchó de que iba el que creía, el que tenía fe, ella hizo un trato con Dios y se puso a vender completos. Entonces dijo, yo voy a vender completo todos los viernes. Y aquí está la parte chistosa. Y habló con Dios y le dijo, Señor, pero yo el sábado sagrado, Señor, yo no falto en la reunión. Bueno, la cuestión que empezó a vender, le estaba yendo bien. Y un día me dice que un sábado vende así, pero todo lo que había hecho en un rato. Y dijo, está bueno el fin de semana. Sí, no voy mañana a la reunión. Total, igual es para Israel. Igual se compensa. Entonces ella me contaba que hizo, no me acuerdo, 150, algo así, vendía completo en una tarde. Parece que estaba cerca de una discoteca. Entonces, de algo estaba cerca, porque para vender tanto completo, de alguna manera era así, como para la entrada o para la salida, pero de que el tema es que me cuenta que me dice, y yo y tenía todo armado, me dijo, te mentiría, me dijo, si vendí uno. Me dijo, no vendí ninguno. Perdí palta, perdí tomate, perdió todo y comieron completo con el marido. Desayuno completo, almuerzo completo. Pero había que acabar. ¿Pero qué le quiero decir con esto? Esta señora yo creo que por lo menos fue a Israel unas 3 veces. 3 veces. Y siempre fue un desafío para todos nosotros. Cuando explicamos esta historia de Israel por fe, siempre contamos esta historia. Porque es un desafío para cualquiera. Es más, ella tenía un trabajo y ella contaba que siempre me decía, oye, me decía, para la gente que yo trabajo, mis patrones no han ido ni a Argentina. Y ella había ido, como las peregrinaciones siempre se hace una parada en alguna capital de Europa o en algún lugar, conocía un montón de lugares. Y una persona que de verdad aplicaba eso, que va el que quiere y Dios se encarga de proveer. Le invito a que oremos. Amado Padre Celestial, amado Padre Celestial, te queremos agradecer por esta tarde, esta tarde ya, por la oportunidad de estar reunidos en tu nombre, por recibir de tu palabra, por ser desafiados por la Escritura. Amado Dios, no hay nada imposible para aquel que cree. Oh sí, Señor, ¿habrá algo imposible para Dios? Me encanta ese relato en Lucas cuando el ángel le dice a los hombres, hey, ¿para Dios habrá algo imposible? ¿Habrá algo que pueda limitar a Dios? Y toda la Escritura de principio a fin es la acción sobrenatural, más allá de lo natural, del orden natural de las cosas, la intervención de Dios sobre ese orden natural. Como Dios cambia lo normal, lo altera a través de una acción milagrosa. Esos son los milagros, la alteración del orden natural. De principio a fin, actuaste así y sigues actuando así, porque Dios es un Dios de milagros y no hay nada imposible para Dios. Hoy día, Señor, te damos gracias por lo que hemos recibido. Señor, yo te pido que despiertes corazones, como dice la Biblia. Como dice la Biblia, amar lo que tú amas, bendecir lo que tú bendices. Señor, recibir de la bendición. Y darnos cuenta que nuestra fe no es una historia contada, no es un cuento, porque todavía las piedras hablan allá acerca de ti. Siguen siendo un testimonio vivo
de tu palabra, tal y cual aparece relatada en la Escritura. Ninguno lo puede negar. Señor, hoy hemos sido desafiados y motivados para el próximo año. Señor, que esta palabra se cumpla. El que enciende su corazón y el que motiva su corazón con ese fuego y ese anhelo, no va el que tiene, sino el que quiere, el que cree, el que se dispone. Y Dios hará el resto del trabajo. Uno se dispone, trabaja, se desafía, se ordena y Dios bendice. Señor, gracias porque este año vamos a tener la oportunidad de tener una peregrinación especialmente enfocada en aprender de ti, Jesucristo, en aprender y ser desafiados a través del Cordero de Dios, del Verbo hecho carne. Señor, y te damos gracias. Yo te pido que tú despiertes los que estamos acá, muchos que puedan subir con gozo y volver con bendición para bendecir esta casa iglesia, para bendecir esta casa iglesia, para que siga siendo bendecida con tu bendición. Pero hoy día, Señor, queremos entrar en un ambiente de adoración, en un ambiente de milagros, de sanidades y de prodigios. Porque ¿acaso hay algo imposible para Dios? Señor, no hay nada imposible para ti en esta tarde, Señor. Porque tú sanas, Señor, mentes y corazones en el nombre de Jesús, y sanas cuerpos en esta tarde. Todo estrés en el nombre de Jesús pedimos que se vaya de este cuerpo en el nombre de Jesús. Si esta palabra es para ti, todo estrés que estés experimentando y que estés sufriendo, que estés viviendo, que tenga tu vida colapsada, en el nombre de Jesús retrocede. Ordenamos a tu cuerpo, tanto a tu mente, tanto química, biológica, espiritualmente, que traiga descanso y paz sobre tu cuerpo. Un manto de paz, de paz. Dice la palabra de Dios que si nosotros presentamos nuestras peticiones delante de Dios, Dios que es fiel y justo, Dios se preocupará de nuestras necesidades y nos llenará de su paz, de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y todo estrés, toda ansiedad, todo ataque de ansiedad, todo ataque de pánico, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, declaramos que se va. Todo cansancio crónico, de vidas que están experimentando un cansancio crónico en este lugar, un desgano, pero un desgano que no es simplemente falta de motivación, sino que es algo que viene del cuerpo, de lo físico. Todo cansancio crónico, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú traigas sanidad sobre ese cansancio. Dice tu palabra que tú multiplicas las fuerzas mis fuerzas como las del búfalo. Que los jóvenes se fatigan y caen, mas los que esperan en Jehová multiplicarán sus fuerzas como las águilas. Oh Barrama, dice que los jóvenes correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Hoy día tú traes, Señor, sanidad sobre todo cansancio crónico en el nombre de Jesús. Sobre todo cansancio crónico, tú traes tu sanidad en este día, en esta tarde. Tú traes libertad en el nombre de Jesús. Adoremos al Señor. Pidámosles una atmósfera de milagros en esta mañana, en esta tarde, en el nombre de Jesús.